Historia real. El misterio de la campana de Tlaxcala, 1859, sonaba aunque nadie podía subir. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Capítulo 1. Tlaxcala y la iglesia de San Mateo Huexoyucan. En el año de 1859, cuando México se encontraba desgarrado por la Guerra de Reforma, que enfrentaba a liberales contra conservadores, en conflicto que iba más allá de simple disputa política para convertirse en batalla existencial sobre alma misma de nación, sobre si México sería república secular moderna o seguiría siendo Estado confesional católico como había sido durante 3 siglos de dominio español. Cuando Benito Juárez gobernaba desde Veracruz, mientras conservadores controlaban Ciudad de México bajo mando del general Miguel Miramón, cuando el país entero estaba dividido, no solo geográficamente, sino ideológicamente, de maneras que fracturaban familias, destruían comunidades y convertían a hermanos en enemigos mortales, el estado de Tlaxcala existía en posición peculiar de neutralidad incómoda, territorio pequeño rodeado por estados donde guerra se libraba ferozmente, pero donde por razones de geografía, demografía y cálculo político, conflicto había sido menos violento, aunque tensiones subyacentes eran igualmente intensas. Tlaxcala era estado más pequeño de República Mexicana, territorio de apenas 4,000 kilómetros cuadrados, enclavado entre estados más grandes de Puebla, México e Hidalgo, estado cuya historia se remontaba a época prehispánica, cuando había sido señorío independiente que nunca fue conquistado por Imperio Azteca y que después se había aliado con Hernán Cortés contra Tenochtitlan. Alianza que les había ganado privilegios especiales durante época colonial. Exención de ciertos tributos, derecho a portar armas, reconocimiento de nobleza indígena, privilegios que habían creado identidad tlaxcalteca distintiva basada en orgullo de nunca haber sido conquistados. Para 1859, población de Tlaxcala era aproximadamente 120,000 habitantes. Mayoría absoluta indígena, náhuatl, parlantes que mantenían tradiciones culturales que databan de época prehispánica mezcladas con catolicismo impuesto durante conquista, con minoría de mestizos y criollos que controlaban gobierno, comercio y propiedad de tierra. Era sociedad profundamente estratificada donde indígenas trabajaban tierras comunales o como peones en haciendas de criollos, pagando rentas que apenas permitían subsistencia, viviendo en pobreza que era material, pero también espiritual, atrapados entre mundo tradicional que se desvanecía y mundo moderno que no los aceptaba como iguales. La geografía de Tlaxcala era de valles fértiles rodeados por montañas volcánicas, dominada visualmente por presencia imponente de la Malinche, volcán inactivo de 4,400 metros que se elevaba al este como guardián eterno de estado, montaña sagrada para poblaciones indígenas desde época prehispánica, lugar de peregrinaciones y rituales que habían continuado secretamente incluso después de imposición de catolicismo. El clima era templado con estación de lluvias de junio a octubre, cuando aguaceros torrenciales convertían caminos en ríos de lodo,
y estación seca de noviembre a mayo, cuando cielos azules permitían vistas claras de volcanes circundantes. La economía giraba alrededor de agricultura, principalmente maíz, frijol, calabaza cultivados en milpas tradicionales por familias indígenas y trigo, cebada cultivados en haciendas y producción de pulque, bebida alcohólica fermentada de maguey que era consumida masivamente por población indígena y que generaba ingresos significativos para hacendados que controlaban producción. Era economía de subsistencia para mayoría, riqueza para pocos. La guerra de reforma, que devastaba el resto de México, había llegado a Tlaxcala de forma atenuada. Estado había cambiado de manos entre liberales y conservadores varias veces durante 1858, pero sin batallas mayores, sin destrucción masiva de propiedad, sin matanzas que caracterizaban guerra en otros estados. Esto era parcialmente debido a que Tlaxcala no tenía recursos estratégicos que justificaran lucha intensa, parcialmente porque población era mayormente indígena e indiferente a conflictos ideológicos entre élites criollas y mestizas. Pero aunque guerra física era limitada, guerra ideológica era intensa. Leyes de reforma promulgadas por gobierno liberal de Juárez, nacionalización de bienes eclesiásticos, separación de iglesia y Estado, matrimonio civil, registro civil de nacimientos y defunciones, eran vistas por conservadores y por iglesia como ataque directo contra cristiandad misma. Y en Tlaxcala, donde iglesia controlaba aproximadamente 30% de tierra cultivable y donde religiosidad católica era profundamente arraigada, especialmente entre población indígena, implementación de leyes de reforma era fuente de conflicto constante. En este contexto de Estado pequeño, dividido por tensiones ideológicas, de población mayormente indígena atrapada entre mundos en conflicto, de iglesia defendiendo poder que sentía amenazado existencialmente, existía en pueblo de San Mateo, Huexoyucan, ubicado aproximadamente 15 kilómetros al suroeste de Ciudad Capital de Tlaxcala, iglesia parroquial dedicada a San Mateo Apóstol, que se convertiría en centro de eventos que desafiarían explicación racional y que permanecerían como misterio no resuelto durante más de siglo. San Mateo Huexoyucan era pueblo de aproximadamente 2.000 habitantes, casi todos indígenas náhuatl parlantes que trabajaban tierras comunales cultivando maíz y maguey, viviendo en casas de adobe con techos de paja agrupadas alrededor de Plaza Central, donde iglesia parroquial dominaba paisaje arquitectónico. Había alcalde indígena que administraba justicia según mezcla de derecho español y costumbres tradicionales, y había autoridades religiosas, mayordomos de cofradías que organizaban festividades de santos, que ejercían influencia que frecuentemente superaba autoridad civil. La iglesia de San Mateo había sido construida entre 1720 y 1735 por franciscanos que habían evangelizado región durante época colonial. Estructura modesta comparada con iglesias magníficas de ciudades, pero aún impresionante para pueblo pequeño. Nave única de aproximadamente 30 metros de largo por 10 de ancho, paredes de piedra volcánica de más de 1 metro de espesor, techo de vigas de madera con tejas, fachada de estilo barroco popular con portada de cantera tallada con imágenes de San Mateo y símbolos religiosos, torre campanario de 3 cuerpos, primer cuerpo cuadrado formando parte de fachada, segundo cuerpo octagonal con ventanas con arcos para permitir que sonido de campanas se propagara, tercer cuerpo pequeño, coronado con cruz de hierro forjado. La torre albergaba 2 campanas, campana mayor, llamada La Grande, de aproximadamente 500 kilogramos, fundida en 1732, con inscripción en latín Laudate Dominum in Cymbalis, alaben al Señor con címbalos,
usada para llamar a misa dominical y para marcar horas importantes de día, y campana menor llamada la chica, de aproximadamente 200 kilogramos, fundida en 1745, usada para anunciar misa diaria y para tocar a difuntos cuando alguien moría. El mecanismo de campanas era simple. Cuerdas gruesas de cáñamo descendían desde campanas a través de hueco en torre hasta sacristía en planta baja, donde podían ser jaladas para hacer sonar campanas. Torre tenía puerta de madera gruesa con cerradura que se mantenía normalmente cerrada, accesible solo por escalera de piedra empotrada en pared interior, escalera estrecha y empinada que ascendía en espiral hasta cámara de campanas. El párroco de San Mateo, en 1859, era padre Sebastián Morales y Gutiérrez, hombre de 53 años que había servido a parroquia durante 25 años, desde ordenación en 1834. Era de origen mestizo, hijo de pequeño comerciante de ciudad de Tlaxcala, educado en seminario donde había recibido formación clásica en teología, latín y filosofía escolástica. Era hombre de piedad sincera, pero también de pragmatismo, que venía de décadas trabajando entre población indígena, aprendiendo náhuatl para comunicarse con feligreses, incorporando comprensión de sus tradiciones en ministerio, que era católico en doctrina, pero flexible en práctica. Era también hombre de posiciones políticas conservadoras. Veía leyes de reforma como ataque contra Iglesia y contra orden social establecido por Dios. Había leído en voz alta desde púlpito edictos del arzobispo de México, condenando a liberales como herejes. Había predicado contra matrimonio civil como concubinato legalizado. Había defendido derecho de Iglesia a poseer propiedad. Pero a diferencia de algunos sacerdotes que se habían unido activamente a fuerzas conservadoras, como capellanes militares o incluso combatientes, Padre Sebastián mantenía que su deber era pastoral, que debía permanecer con su rebaño sin importar quién controlara gobierno. Tenía sacristán, hombre de 60 años llamado don Eusebio Ramírez, indígena de pueblo que había servido a Iglesia durante 40 años, que conocía cada rincón de edificio, que mantenía llaves de todas puertas, que limpiaba y preparaba altar para misas, que tocaba campanas según horarios establecidos. Era hombre de pocas palabras, devoto profundo, que vivía en cuarto pequeño adjunto a sacristía, prácticamente viviendo en Iglesia. La vida en San Mateo Huexoyucan durante 1859 era difícil, pero estructurada según ritmos que habían permanecido relativamente inalterados durante generaciones. Campanas de Iglesia marcaban tiempo, campanadas de la chica, a las 5 de la mañana llamando a misa diaria, campanadas a mediodía para Ángelus, campanadas a las 6 de la tarde para Ángelus vespertino, campanadas de la grande los domingos, convocando a misa mayor. Y cuando alguien moría, campanas tocaban a difuntos, patrón distintivo de repiques lentos y solemnes que anunciaban muerte a comunidad. Era mundo ordenado, predecible, donde incertidumbres de guerra nacional parecían distantes, donde vida continuaba según patrones establecidos durante siglos. Pero en junio de 1859, este orden sería perturbado por fenómeno que desafiaría explicación y que transformaría Iglesia pacífica en lugar de terror que algunos evitarían durante generaciones. Capítulo 2. Los primeros tañidos nocturnos. El primer incidente ocurrió en madrugada del 7 de junio de 1859. Padre Sebastián Morales fue despertado en su casa parroquial, adjunta a Iglesia, aproximadamente a las 3 de la madrugada por sonido inconfundible. La chica, campana menor de Iglesia, estaba sonando. No era patrón regular de llamada a misa. Era serie de repiques irregulares, como si alguien estuviera jalando cuerdas sin ritmo definido.
Padre Sebastián se levantó, confundido y molesto. ¿Quién estaría tocando campana a esta hora? Era emergencia, incendio, ataque de bandidos que ocasionalmente asaltaban pueblos aislados. Se vistió rápidamente, tomó linterna de aceite, fue a sacristía donde cuerdas de campanas colgaban. Las cuerdas estaban inmóviles, pero campana continuaba sonando arriba en torre. Fue a cuarto de don Eusebio, tocó puerta urgentemente. Sacristán emergió, viejo y confundido. «Padre, ¿qué sucede? La campana está sonando. ¿La está tocando alguien?» «No, padre, estaba durmiendo. Cuerdas están aquí. Nadie puede estar tocando desde aquí». Pero campana continuaba sonando. Padre Sebastián tomó llave de puerta de torre de su escritorio donde la guardaba. Solo él y don Eusebio tenían acceso a llave. Corrió a puerta de torre. Estaba cerrada con llave como siempre. Abrió. Ascendió escalera estrecha con linterna en mano, don Eusebio siguiéndolo. Cuando llegaron a cámara de campanas, sonido era ensordecedor en espacio cerrado. Pero lo que vieron los dejó perplejos. La chica estaba balanceándose, repicando contra badajo, pero no había nadie allí. Cámara estaba vacía excepto por campanas y mecanismo simple que la sostenía. Padre Sebastián se acercó a campana, la detuvo con manos, sintiendo vibración física de metal. Campana cesó de moverse, miró alrededor cuidadosamente con luz de linterna. Ventanas con arcos de cámara eran demasiado estrechas para que persona adulta pasara. No había lugar donde alguien pudiera esconderse, y puerta por la que habían entrado había estado cerrada con llave. «No entiendo», murmuró Padre Sebastián. «¿Cómo?» Don Eusebio, hombre supersticioso como muchos indígenas de época, susurró en náhuatl palabra que Padre Sebastián conocía: tonal, espíritu, alma. «No», dijo Padre Sebastián firmemente, «debe haber explicación racional. Tal vez viento fuerte movió campana». Pero no había viento aquella noche. Aire estaba completamente quieto. Descendieron de torre, cerraron puerta con llave, regresaron a dormir, aunque con incomodidad, y Padre Sebastián, antes de acostarse, anotó incidente en registro parroquial que mantenía. 7 de junio, 1859. Campana menor sonó a las 3 a.m. sin causa aparente. Investigué. No encontré explicación. Pensó que era incidente aislado, tal vez vibración causada por temblor menor que no había sentido, o algún fenómeno acústico que no comprendía. Pero en madrugada del 10 de junio sucedió nuevamente. Mismo patrón. Aproximadamente 3 de madrugada, la chica comenzó a sonar irregularmente. Padre Sebastián y don Eusebio corrieron a torre. Puerta cerrada con llave, cámara vacía, campana balanceándose sola. Esta vez, Padre Sebastián intentó algo diferente. En lugar de detener campana inmediatamente, observó durante varios minutos. Campana se balanceaba con movimiento que parecía tener vida propia, no disminuyendo gradualmente como esperaría de movimiento iniciado por impulso único, sino manteniéndose constante como si alguien continuara empujándola. Finalmente la detuvo. Descendieron, cerraron torre. Pero Padre Sebastián estaba profundamente perturbado. Escribió en registro: 10 de junio, fenómeno se repitió. Campana sonó nuevamente a las 3 a.m. Observé durante 5 minutos. Movimiento no disminuye naturalmente. No puedo explicar. Durante días siguientes, fenómeno se convirtió en patrón regular. Cada 3 o 4 noches, siempre aproximadamente a las 3 de la madrugada, la chica comenzaba a sonar. Y cada vez, investigación revelaba mismos hechos imposibles. Torre cerrada con llave, cámara vacía, campana moviéndose sin causa visible. Noticia comenzó a extenderse por pueblo. Vecinos cercanos a iglesia escuchaban campana durante madrugadas, comentaban entre ellos. Algunos venían a Padre Sebastián con preguntas.
¿Por qué campana sonaba a horas extrañas? ¿Quién la estaba tocando? Padre Sebastián intentaba calmar preocupaciones sin revelar que no tenía explicación. Es problema mecánico con campana. Lo resolveremos pronto. Pero internamente estaba cada vez más perturbado. Consultó con don Eusebio, quien sugirió que tal vez alguien había maldecido iglesia, que tal vez espíritu estaba habitando campana. Padre Sebastián rechazaba tales explicaciones como superstición, pero no podía ofrecer alternativa convincente. En 20 de junio, aproximadamente 2 semanas después de primeros incidentes, Padre Sebastián decidió tomar medidas más activas. Durante día, contrató a 2 hombres del pueblo, jóvenes fuertes y confiables, para que pasaran noche en cámara de campanas, vigilando para ver si podían detectar causa de movimiento. Los 2 hombres, armados con machetes y linternas, ascendieron a torre al anochecer. Padre Sebastián cerró puerta desde afuera con llave, llevándose llave consigo, asegurando que nadie pudiera entrar o salir sin su conocimiento. A las 3 de la madrugada, campana comenzó a sonar. Padre Sebastián corrió a puerta de torre, la abrió. Los 2 hombres descendieron corriendo, sus rostros pálidos de terror. «Padre, la campana comenzó a moverse sola. Estábamos mirándola. No había nadie. Simplemente comenzó a balancearse. Y después sentimos frío, como si algo estuviera con nosotros en cámara». Los hombres se negaron a regresar a torre, y su testimonio, que se extendió rápidamente por pueblo, transformó lo que había sido curiosidad en miedo genuino. Durante julio, fenómeno se intensificó. Ya no era solo cada 3 o 4 noches, sino casi todas las noches. Y patrón cambió. En lugar de repiques irregulares, campana comenzó a tocar con ritmo que algunos reconocían como toque a difuntos, patrón lento y solemne, usado para anunciar muerte. Esto aterrorizó a población. Toque a difuntos, sin que alguien hubiera muerto, era visto como presagio terrible, anuncio de muerte inminente. Madres mantenían niños dentro de casas durante noches. Hombres se negaban a salir solos después de oscurecer. Y asistencia a misa dominical comenzó a disminuir porque algunos tenían miedo de entrar a iglesia que claramente estaba habitada por algo que no era natural. Padre Sebastián estaba desesperado. Escribió a obispado en Puebla describiendo fenómeno, solicitando orientación. Respuesta que recibió semanas después era poco útil. Investigue causa natural. Si no puede ser encontrada, considere exorcismo formal de edificio, pero asegure primero que no hay engaño humano. Engaño humano. Padre Sebastián había considerado esto. Alguien estaba entrando a torre secretamente. Pero había verificado cerradura múltiples veces. Solo 2 llaves existían, una en su posesión, otra en posesión de don Eusebio, quien dormía en iglesia y quien era hombre de integridad absoluta. Había entrada secreta a torre. Había inspeccionado cada centímetro de paredes. No había puertas ocultas, no había túneles, nada. Y después, en agosto, fenómeno alcanzó nivel que forzó acción drástica. El Blau, capítulo 3. La escalada del misterio. En noche del 15 de agosto de 1859, festividad de Asunción de la Virgen María, día de celebración importante en calendario católico, Padre Sebastián había organizado misa solemne seguida por procesión, con imagen de Virgen, por calles de pueblo. Aproximadamente 500 personas habían asistido, casi toda población de San Mateo, evento que había proporcionado alivio temporal de tensiones sobre fenómeno de campana. Misa y procesión concluyeron aproximadamente a las 9 de la noche. Pueblo se retiró a dormir. Padre Sebastián, exhausto de día largo, se acostó cerca de medianoche. A las 3 de la madrugada fue despertado no solo por la chica, sino por ambas campanas, la grande y la chica.
sonando simultáneamente no con repiques irregulares, sino con patrón complejo que parecía deliberado, casi musical en su estructura, aunque música era disonante, perturbadora. Padre Sebastián corrió a torre con don Eusebio. Cuando abrieron puerta y ascendieron, encontraron ambas campanas balanceándose violentamente, creando cacofonía que era casi física en su intensidad. Pero nuevamente, cámara estaba vacía. Y había algo más. Cuerdas que descendían de campanas a sacristía estaban balanceándose también, moviéndose como si manos invisibles las estuvieran jalando desde abajo. Pero cuando descendieron a sacristía, no había nadie allí. Cuerdas se movían sin ser tocadas. Este incidente aterrorizó incluso a Padre Sebastián, hombre que se había enorgullecido de racionalidad. Detuvo campanas manualmente, pero estaban balanceándose con tal fuerza que requirió esfuerzo físico considerable. Y cuando finalmente cesaron, sintió algo que después describiría en carta a obispo como presencia, sensación de ser observado por algo que no podía ver, pero que podía sentir con certeza absoluta. En mañana siguiente, pueblo entero sabía lo que había ocurrido. El sonido de ambas campanas había sido escuchado por todos, despertando familias, aterrorizando niños. Y durante misa dominical del 16 de agosto, Padre Sebastián enfrentó congregación que demandaba respuestas. «Padre», dijo alcalde de pueblo, don Mariano Xicotencatl, hablando por comunidad, «esto no puede continuar. Pueblo está aterrorizado. Algunos dicen que iglesia está maldita. Otros dicen que almas en pena están atrapadas en torre. Debe hacer algo». Padre Sebastián, de pie frente a congregación, sintió peso de su fracaso. «He investigado exhaustivamente. No puedo encontrar causa natural. He escrito a obispo solicitando permiso para exorcismo formal. Mientras esperamos respuesta, les pido paciencia y fe». Pero paciencia estaba agotándose. Durante semanas siguientes de agosto, fenómeno continuó casi nocturnamente y comenzó a incluir variaciones perturbadoras. A veces, campanas sonaban a horas diferentes, no solo a las 3 de la madrugada, sino a medianoche, a las 4, a las 5, como si lo que fuera que las controlaba estuviera experimentando con tiempos. A veces, patrón de toques cambiaba. Algunas noches era toque a difuntos. Otras noches era patrón que nadie reconocía. Secuencias rápidas y lentas que parecían tener significado que no podían descifrar. Y una noche, 28 de agosto, campanas tocaron patrón que don Eusebio reconoció con horror. Era toque de alarma usado durante época colonial para advertir de ataque de enemigos, patrón que no había sido usado durante generaciones, pero que aún vivía en memoria colectiva de pueblo. Esto causó pánico genuino. Hombres emergieron de casas con machetes y herramientas, preparándose para defensa contra atacantes que nunca llegaron porque no había atacantes. Solo campanas tocando mensaje de guerra que nadie había ordenado. En primeros días de septiembre, respuesta de obispo finalmente llegó. Autorizaba exorcismo formal de iglesia y enviaba a sacerdote experimentado, padre Antonio Valdés, especialista en casos de posesión y fenómenos inexplicables, para conducir ritual. Padre Antonio llegó a San Mateo el 8 de septiembre. Era hombre de 60 años, jesuita educado en Roma, que había servido en México durante 30 años, que había realizado docenas de exorcismos durante carrera. Era hombre de fe profunda, pero también de escepticismo saludable. Creía en poder de demonio, pero también sabía que mayoría de casos de supuesta posesión tenían explicaciones naturales. Padre Sebastián le mostró registro de eventos, le explicó investigaciones que había realizado, le llevó a torre para inspeccionar campanas. Padre Antonio escuchó con atención, examinó todo cuidadosamente, después pronunció juicio. «Esto es extraordinario. He visto muchos casos de supuesta actividad demoníaca. Mayoría son fraude o enfermedad mental,
Pero esto parece genuino. Realizaremos exorcismo completo. Exorcismo fue programado para 11 de septiembre, en hora de mediodía, cuando según tradición luz solar era más fuerte y fuerzas de oscuridad más débiles. Padre Antonio pasó 2 días preparándose, ayunando, rezando, estudiando ritual de exorcismo del Rituale Romanum. En mañana del 11 de septiembre, aproximadamente 100 personas, mayoría del pueblo había venido a presenciar, se reunieron en plaza frente a iglesia. Padre Antonio, vestido en sobrepelliz blanco y estola morada, llevando crucifijo grande, aspersorio con agua bendita y libro de rituales, entró a iglesia acompañado por Padre Sebastián y don Eusebio. Comenzó en nave principal, rociando agua bendita, recitando oraciones en latín del ritual de exorcismo. Exorcizo te, immundissime spiritus. Te exorcizo, espíritu inmundo. Su voz resonaba en iglesia vacía, poderosa y autoritaria. Procedió a altar, rociando agua bendita sobre sagrario donde hostias consagradas eran guardadas. Después a sacristía, bendiciendo cada rincón. Y finalmente, a torre. Ascendió escalera con Padre Sebastián, llegando a cámara de campanas. Allí, rodeado por campanas silenciosas en luz de día, realizó exorcismo más intenso. Roció agua bendita sobre cada campana, sobre paredes de cámara, sobre mecanismos. Rezó oraciones específicas para expulsar demonios de lugares. Hizo señal de cruz sobre campanas repetidamente. Y finalmente colocó reliquia pequeña, fragmento de hueso de santo traído de Roma, en nicho oculto en pared de cámara, sellándolo con cera bendita. Ritual completo tomó 3 horas. Cuando finalmente descendió, Padre Antonio estaba exhausto pero confiado. Si hay presencia demoníaca, ha sido expulsada. Campanas no deberían sonar más sin causa natural. Pueblo esperó aquella noche con mezcla de esperanza y temor. Y efectivamente, noche del 11 de septiembre pasó sin incidente. Campanas permanecieron silenciosas. Lo mismo noche del 12, y 13, y 14. Durante semana pareció que exorcismo había funcionado. Asistencia a misa dominical aumentó. Padre Sebastián agradeció a Padre Antonio profusamente. Pueblo comenzó a retornar a normalidad, pero en noche del 20 de septiembre, a las 3 de la madrugada exactamente, campanas comenzaron a sonar nuevamente. No solo la chica, sino ambas campanas, con violencia que superaba todos incidentes anteriores, con cacofonía que despertó no solo a San Mateo, sino a pueblos vecinos a kilómetros de distancia. Y cuando Padre Sebastián corrió a torre, encontró algo que no había visto antes. Cuerdas de campanas no solo se movían, sino que parecían estar siendo jaladas con tal fuerza que se estaban deshilachando, fibras de cáñamo rompiéndose bajo tensión. Fue en ese momento que tomó decisión que cambiaría situación, pero que no resolvería misterio. Cortaremos las cuerdas. Si no hay cuerdas para jalar, campanas no pueden sonar. Más, capítulo 4. La remoción de las cuerdas y sus consecuencias. En mañana del 21 de septiembre de 1859, inmediatamente después de noche, cuando campanas habían sonado con violencia sin precedentes, a pesar de exorcismo que se suponía había resuelto problema, Padre Sebastián Morales convocó reunión urgente con autoridades de pueblo. Alcalde don Mariano Chicoténcatl, principales ancianos indígenas y representantes de cofradías religiosas que administraban aspectos de vida parroquial. «Hermanos», dijo Padre Sebastián, su voz mostrando fatiga de 3 meses de noches interrumpidas y estrés constante, «hemos intentado todo. Investigación racional no ha revelado causa, exorcismo no ha detenido fenómeno, campanas continúan sonando sin explicación. He decidido que única solución es remover cuerdas de campanas. Si no hay cuerdas, lo que sea que está causando esto no podrá hacer sonar campanas».
Hubo silencio mientras implicaciones eran consideradas. Don Mariano habló primero. Padre, pero ¿cómo llamaremos a fieles a misa sin campanas? ¿Cómo marcaremos horas del día? ¿Cómo tocaremos a difuntos cuando alguien muere? Usaremos tambor, respondió Padre Sebastián, o campana portátil que puede ser llevada y tocada manualmente sin necesidad de torre. No es ideal, pero es mejor que continuar con campanas que suenan sin control. Ancianos indígenas murmuraron entre ellos en náhuatl. Uno, hombre de 70 años, llamado don Pedro Tlacochcalcatl, habló en español con acento. Padre, campanas son sagradas, fueron benditas, han llamado a pueblo durante 120 años. Remover cuerdas es como cortar lengua de iglesia. ¿Cómo iglesia hablará a pueblo? Era objeción profunda, basada en comprensión de campanas, no solo como objetos funcionales, sino como elementos simbólicos vitales de vida comunitaria. Campanas eran voz de iglesia, marcaban ritmos de vida, anunciaban eventos importantes. Silenciarlas era amputación espiritual. Pero Padre Sebastián estaba determinado. Entiendo importancia de campanas, pero no puedo permitir que continúen aterrorizando a pueblo. Decisión está tomada. Cuerdas serán removidas hoy. Aquella tarde, con ayuda de don Eusebio y 2 hombres del pueblo, Padre Sebastián ascendió a torre. Llevando cuchillos afilados, cortaron cuerdas gruesas de cáñamo que descendían de campanas a sacristía. Cuerdas cayeron, quedando solo cabos cortos atados a yugo de cada campana, demasiado cortos para ser alcanzados y jalados desde abajo. Después, para asegurar doblemente que campanas no pudieran moverse, usaron cuerdas adicionales para amarrar badajo de cada campana a estructura de yugo, esencialmente inmovilizándolos. Incluso si campanas de alguna forma se movieran, badajos no podrían golpear metal para producir sonido. Trabajo tomó 3 horas. Cuando terminaron, Padre Sebastián verificó múltiples veces que campanas estaban completamente inmovilizadas. No podían balancearse. Badajos no podían moverse. Era físicamente imposible que produjeran sonido. Descendieron de torre, cerraron puerta con llave y esperaron. Aquella noche del 21 de septiembre pasó en silencio, sin campanas sonando. Pueblo durmió tranquilamente por primera vez en meses. Pareció que solución, aunque drástica, había funcionado. Noche del 22 también pasó sin incidente. Y 23. Padre Sebastián comenzó a sentir alivio. Había resuelto problema, aunque de manera que silenciaba campanas permanentemente. Pero en madrugada del 24 de septiembre, a las 3 exactamente, sonido comenzó nuevamente. No era tañido metálico claro de campanas, sino algo diferente. Golpeteo sordo, como si algo estuviera golpeando metal desde interior, pero sin fuerza suficiente para producir repique verdadero. Padre Sebastián corrió a torre. Cuando llegó a cámara de campanas, encontró escena que lo dejó paralizado de horror. Badajos, a pesar de estar amarrados con cuerdas múltiples, estaban golpeando contra interior de campanas, produciendo sonidos sordos. Cuerdas que los amarraban estaban tensas, pero badajos se movían, como si fuerza invisible estuviera empujándolos contra restricciones. Y había más. Campanas mismas estaban vibrando, no balanceándose porque estructura las mantenía en lugar, pero vibrando como si energía tremenda estuviera tratando de moverlas contra resistencia física. Padre Sebastián intentó detener movimiento manualmente, colocando manos sobre badajo de la chica. Sintió vibración tan fuerte que dolía, como corriente eléctrica, aunque electricidad era desconocida en San Mateo. Y sintió algo más, frío intenso que parecía emanar de metal mismo, frío que penetraba hasta huesos, aunque noche no era particularmente fría. Retiró manos, aterrorizado.
Don Eusebio, que había subido con él, cayó de rodillas, rezando en náhuatl, invocando protección de santos y de Virgen. Durante semanas siguientes de septiembre y octubre, Patrón continuó. Aunque campanas no podían sonar propiamente porque estaban inmovilizadas, producían golpeteos sordos cada noche, suficientemente fuertes para ser escuchados en edificios cercanos a iglesia. Y cuando Padre Sebastián inspeccionaba, encontraba que cuerdas amarrando badajos estaban gastándose, deshilachándose, como si algo estuviera tratando de romperlas. Reemplazó cuerdas repetidamente, usó cuerdas más gruesas, usó cadenas de hierro, pero siempre, después de noches de golpeteo constante, ataduras mostraban señales de desgaste, y Fenómeno se expandió. Comenzaron a ocurrir otros eventos en iglesia. Velas en altar se apagaban simultáneamente sin corriente de aire. Imágenes religiosas, estatuas de santos, pinturas en paredes, fueron encontradas giradas, mirando en direcciones incorrectas. Agua bendita en pila cerca de entrada se evaporaba completamente durante noches, necesitando ser reemplazada cada mañana. Y Padre Sebastián comenzó a experimentar fenómenos personalmente. Durante noches en casa parroquial, escuchaba pasos en iglesia cuando sabía que estaba vacía. Veía sombras moviéndose en sacristía cuando entraba temprano en mañanas. Sentía presencia constante, como si fuera observado incluso cuando estaba solo. Don Eusebio se volvió cada vez más retraído. Había envejecido visiblemente durante meses de fenómenos. Hablaba menos, pasaba más tiempo rezando rosario. Ocasionalmente mencionaba que veía figuras en iglesia durante noches, figuras de personas que no podía identificar, pero que sentía eran almas en pena. Asistencia a misa dominical había caído a fracción de lo que había sido. Muchos en pueblo ahora asistían a iglesia en pueblo vecino, caminando kilómetros adicionales para evitar iglesia de San Mateo, que todos sabían estaba habitada por algo inexplicable. Y había división creciente en pueblo sobre interpretación de eventos. Algunos, principalmente ancianos indígenas, creían que fenómenos eran castigo por haber abandonado tradiciones antiguas, por haber aceptado religión de conquistadores demasiado completamente. Sugerían que rituales tradicionales mayas necesitaban ser realizados para apaciguar fuerzas que habían sido ofendidas. Otros, católicos devotos, creían que era ataque demoníaco contra iglesia, que pueblo necesitaba más oración, más penitencia, más fe para resistir fuerzas de mal. Y había quienes, influenciados por ideas liberales que estaban penetrando incluso pueblos remotos, sugerían que todo era fraude diseñado por Padre Sebastián para mantener control sobre población supersticiosa, que había explicación racional que simplemente estaba siendo ocultada. Esta última teoría llegó a oídos de autoridades civiles liberales en ciudad de Tlaxcala. En noviembre de 1859, cuando fuerzas liberales controlaban Estado temporalmente durante guerra que continuaba oscilando entre bandos, oficial del gobierno fue enviado a San Mateo para investigar. Capítulo final. La investigación civil y el legado del misterio. El oficial enviado por gobierno liberal de Tlaxcala para investigar fenómenos en San Mateo, Huexoyucán, fue don Rafael Mendoza, hombre de 38 años, abogado educado en Ciudad de México, liberal convencido que veía superstición religiosa como obstáculo a progreso, que sospechaba que curas usaban miedo de sobrenatural para mantener control sobre población ignorante. Llegó a San Mateo el 15 de noviembre de 1859, acompañado por secretario y 2 soldados. Convocó reunión con Padre Sebastián, alcalde don Mariano, y principales del pueblo, anunciando que conduciría investigación formal y que expondría fraude que asumía estaba ocurriendo. Padre Sebastián, exhausto de meses de terror y acusaciones implícitas de que estaba inventando eventos,
Recibió investigación con mezcla de alivio y resentimiento. Señor Mendoza, bienvenido. Investigue todo lo que desee. Encontrará que no hay fraude. Hay algo en esta iglesia que no puedo explicar, pero no es invención mía. Don Rafael pasó 3 días inspeccionando iglesia meticulosamente. Examinó torre, buscando mecanismos ocultos que pudieran hacer mover campanas. No encontró ninguno. Verificó cerradura de puerta de torre. Solo 2 llaves existían, ambas contabilizadas. Inspeccionó paredes, buscando pasajes secretos. No encontró nada, excepto mampostería sólida de más de 100 años. Interrogó a don Eusebio extensamente. ¿Había estado moviendo campanas secretamente? Don Eusebio, hombre honesto hasta médula, juró que no, que fenómenos lo aterrorizaban tanto como a otros. Don Rafael usó técnicas de interrogación aprendidas en corte, buscando inconsistencias en testimonio. No encontró ninguna. Habló con docenas de residentes de pueblo. Testimonios eran consistentes. Campanas habían estado sonando sin causa visible durante meses. Fenómeno había continuado incluso después de cuerdas fueron cortadas. Eventos eran reales, no imaginados. Y después, don Rafael hizo lo que nadie más había hecho. Decidió pasar noche completa en cámara de campanas, observando personalmente para determinar qué estaba causando fenómenos. En noche del 18 de noviembre, armado con linterna, reloj de bolsillo, libreta para notas y pistola cargada, aunque él mismo reconocía absurdo de arma contra fenómeno supuestamente sobrenatural, ascendió a torre aproximadamente a las 9 de la noche. Padre Sebastián cerró puerta desde fuera con llave, asegurando que don Rafael no pudiera salir ni nadie entrar sin su conocimiento. Don Rafael se sentó en cámara, rodeado por campanas inmovilizadas, esperando. A medianoche nada había ocurrido. Escribió en libreta: medianoche, sin eventos, campanas completamente quietas, temperatura normal, no hay sonidos inusuales. A la 1 de la mañana, 1 a.m., aún sin eventos, comenzando a pensar que presencia de observador previene fenómeno, si fenómeno existe. A las 2 a.m., sintiendo frío. Temperatura parece haber bajado, aunque no hay corriente de aire. Probablemente imaginación. A las 3 exactamente, fenómeno comenzó. Don Rafael escribió en libreta con mano que después admitiría estaba temblando. 3:07 a.m. Campanas comenzaron a vibrar. No balancearse, están físicamente inmovilizadas, sino vibrar como si energía tremenda estuviera intentando moverlas. Sonido es golpeteo sordo de badajos contra metal. He verificado. No hay mecanismo visible causando esto. No hay cuerdas siendo jaladas. No hay persona en cámara excepto yo. 3:05 a.m. Vibración se intensifica. Temperatura ha bajado dramáticamente. Puedo ver mi aliento. Es como estar en cuarto de hielo aunque es noviembre en clima templado. 3:10 a.m. Algo. Hay sensación de presencia. No puedo explicar más específicamente. Sensación de no estar solo, aunque puedo ver claramente que cámara está vacía. Sensación de ser observado. 3:15 a.m. Fenómeno alcanza intensidad máxima. Campanas vibrando tan violentamente que toda estructura de torre parece temblar. Sonido es ensordecedor en espacio cerrado. Y hay algo más. Olor. Olor a tierra mojada, a tumba. No hay fuente visible de olor. 3:20 a.m. No puedo continuar. No sé qué es esto, pero no es natural. No es fraude. No es ilusión. Algo está aquí. Algo que no comprendo, pero que es innegablemente real. A las 3:25, don Rafael golpeó puerta de torre, gritando para que padre Sebastián la abriera. Cuando puerta fue abierta, descendió rápidamente, su rostro pálido, su compostura de abogado escéptico, completamente destruida. No hay fraude, dijo simplemente. Hay algo en esa torre que no puedo explicar, algo real.
En mañana siguiente, don Rafael escribió reporte oficial para gobierno de Tlaxcala. Reporte era extraordinario por honestidad de funcionario liberal, admitiendo presencia de fenómeno inexplicable. He investigado fenómenos reportados en Iglesia de San Mateo, Huexoyucan. He inspeccionado edificio exhaustivamente. He interrogado testigos. He observado personalmente durante noche completa. Concluyo. No hay fraude. No hay explicación natural que pueda identificar. Campanas de iglesia producen sonidos y movimientos que no pueden ser atribuidos a mecanismos conocidos, intervención humana o causas naturales como viento o temblores. No ofrezco explicación sobrenatural. Mi educación y principios me previenen de tal especulación, pero tampoco puedo negar realidad de fenómenos que he observado personalmente. Recomiendo que iglesia sea cerrada temporalmente hasta que explicación pueda ser encontrada o hasta que fenómenos cesen naturalmente. Recomendación de cerrar iglesia causó controversia. Padre Sebastián protestó que cerrar iglesia castigaría a fieles por eventos que no controlaban, pero presión de gobierno y de población aterrorizada eventualmente prevaleció. En 1 de diciembre de 1859, Iglesia de San Mateo, Huexoyucan, fue cerrada oficialmente. Padre Sebastián celebró última misa. Después sellaron puertas. Feligreses tendrían que asistir a iglesias en pueblos vecinos hasta que situación se resolviera. Iglesia permaneció cerrada durante 3 meses. Durante este tiempo, residentes cercanos reportaron que fenómenos continuaron: luces vistas en torre durante noches, sonidos de campanas aunque estaban inmovilizadas, sensación de presencia que emanaba de edificio cerrado. En marzo de 1860, cuando fuerzas conservadoras retomaron control de Tlaxcala durante cambio de fortuna de guerra, nueva administración ordenó que iglesia fuera reabierta. Fenómenos, argumentaban, eran obra de fuerzas liberales anticlericales intentando desacreditar iglesia. Padre Sebastián, aunque dudoso, obedeció órdenes. Iglesia fue reabierta el 15 de marzo. Misa de reapertura fue celebrada con asistencia limitada. Solo más devotos y valientes vinieron. Y curiosamente, fenómenos cesaron. Después de marzo de 1860, campanas no volvieron a sonar solas. Torre permaneció silenciosa. Eventos extraños que habían plagado iglesia durante 9 meses simplemente terminaron. Nunca hubo explicación. Padre Sebastián vivió 20 años más, muriendo en 1880 a edad de 74 años. En sus últimos años, ocasionalmente mencionaba eventos de 1859, pero siempre con perplejidad más que comprensión. No sé qué causó campanas a sonar. No sé por qué cesó. Es misterio que llevaré a tumba. Don Eusebio vivió hasta 1872. En lecho de muerte confesó a Padre Joaquín Torres, sucesor de Padre Sebastián, que durante fenómenos había visto figuras en torre, figuras de personas vestidas en ropa antigua, figuras que parecían estar atrapadas, buscando algo, tratando de comunicar mensaje que él no podía comprender. Las cuerdas de campanas fueron eventualmente restauradas en 1865. Campanas funcionaron normalmente después, sirviendo su propósito de llamar a misa, marcar horas, tocar a difuntos, sin incidentes sobrenaturales. En 1920, durante Revolución Mexicana, iglesia fue parcialmente dañada cuando tropas revolucionarias usaron torre como puesto de observación. Campanas fueron removidas temporalmente. Cuando fueron reinstaladas en 1925, eran nuevas. Originales habían sido fundidas para hacer balas durante guerra. Hoy Iglesia de San Mateo, Huexoyucan, aún existe, estructura colonial que ha sobrevivido casi 3 siglos. Turistas ocasionalmente visitan, atraídos por arquitectura barroca. Pocos conocen historia de campanas que sonaban solas, pero en pueblo
Memoria persiste. Ancianos aún cuentan historias de 1859, cuando campanas tocaban sin manos humanas, cuando Iglesia estaba habitada por algo inexplicable. Y algunos, principalmente descendientes de aquellos que vivieron eventos, evitan Torre incluso hoy, sintiendo que algo de presencia que aterrorizó a ancestros aún permanece, dormido pero no completamente ausente. ¿Qué causó campanas a sonar? Teorías abundan. Algunos creen que era genuinamente sobrenatural. Almas en pena atrapadas en torre, demonios atacando iglesia, ángeles enviando mensaje que no fue comprendido. Otros sugieren explicaciones más prosaicas, vibraciones sísmicas de temblores menores que afectaban solo campanas, corrientes de aire creadas por temperatura diferencial en torre, deterioro en mecanismos de campanas que causaban movimientos irregulares. Hay quienes proponen explicaciones psicológicas, histeria colectiva amplificada por tensiones de guerra de reforma, donde población proyectaba ansiedades sobre conflicto nacional en fenómeno local que adquiría significado simbólico. Y hay teoría más oscura que fenómenos eran genuinos, pero tenían causa humana. Que alguien, tal vez liberal radical tratando de desacreditar Iglesia, había desarrollado método ingenioso de hacer sonar campanas remotamente, método que nunca fue descubierto porque investigadores buscaban en lugares equivocados. Ninguna explicación satisface completamente. Evidencia, testimonios de testigos múltiples incluyendo funcionario gubernamental escéptico, investigaciones exhaustivas que no revelaron fraude, persistencia de fenómenos incluso después de medidas preventivas como cortar cuerdas, sugiere que algo genuinamente inusual ocurrió. Pero ¿qué exactamente? Permanece misterio que probablemente nunca será completamente resuelto. Como muchos fenómenos inexplicables, la campana que sonaba sola de Tlaxcala existe en espacio ambiguo entre explicación racional y experiencia que desafía racionalidad, entre escepticismo justificado y reconocimiento honesto de que hay aspectos de realidad que aún no comprendemos completamente. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde campanas tocan sin manos que las muevan, donde torres coloniales albergan secretos que desafían siglos de investigación, donde frontera entre natural y sobrenatural a veces se disuelve, dejando solo preguntas que resuenan a través de generaciones como repiques de campanas que nadie ordenó sonar.